Buenas noches. Muchos eventos políticos marcaron la agenda de Guatemala esta semana, sobre todo uno el jueves, especialmente donde los guatemaltecos esperaban una sesión plenaria improductiva como lo ha sido en los últimos meses. Sin embargo, fue un gol para la población debido a que no se esperaban lo que los congresistas sorprendieron a los guatemaltecos. Bienvenidos, esto es Panorama Político. Iniciamos contigo, Miguel. Bueno, sí, un par de sesiones un tanto atropelladas por lo que ya se veía venir en relación a las dos lecturas que se aprobaron con un poco más de 80 votos. Y ya se había mencionado la semana pasada y lo había puesto en evidencia el constitucionalista Fernando Linares Beltranena en relación a que esas lecturas no eran válidas porque se tenían que aprobar con 105 votos todas las lecturas en relación a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y ya estaban prevenidos de ese tipo de argucias, como le han llamado algunas otras personas, de cómo fueron aprobadas esas leyes. Entonces, creo que ya sobre aviso, los congresistas o los diputados siguieron insistiendo en en continuar con la tercera lectura, que al final de cuentas creo que no tiene ningún efecto, porque la Corte Constitucional simple y sencillamente va a decir que no es válido, porque únicamente se puede aprobar una ley en primera, segunda y tercera lectura con 105 votos, algo que no fue lo que pasó en el Congreso de la República. ¿Era previsible, por ejemplo, el tema de que se cayeran las reformas electorales, pero también que no dieran trámite al antejuicio del presidente, que no le retiraran la inmunidad? Yo creo que era previsible que hubiese una reacción de quienes habían estado muy quietos en el tema de todos los cuestionamientos que se habían vertido. Era demasiado inocente pensar que el líder no iba a movilizarse para evitar que las reformas a la ley electoral que ellos mismos habían dicho que estaban en contra, pues no, que pasaran simplemente. O era también previsible que el Partido Patriota pues iba a hacer algo para evitar que su presidente, bastante cuestionado y cuyos índices de aprobación, de acuerdo a la última encuesta de Prensa Libre, han sido bajísimos. Y era también pues previsible que iba a haber alguna acción de carácter legal, lo que no sabíamos cómo iba a ser la acción en contra del actuar del Ministerio Público. Experimentamos en efecto un jueves de líder, como le han dicho algunos, experimentamos un jueves de impunidad de acuerdo a otros, pero en todo caso sí, lo que vimos fue el reaccionar después de 4 meses constantes de bombardeo, digámoslo así, contra estas estructuras tradicionales de financiamiento de campaña, de la estructura de partidos políticos y de lo que tantas quejas han habido a partir de las revelaciones por el caso de la línea. Lo que vimos el jueves fue terminar de confirmar el engaño, el fraude y sí, al final la traición que ya sabíamos que iba a pasar, que al final estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos iban a terminar en esto, en que no habían sido legítimamente aprobadas en primera y segunda lectura únicamente con menos de los 105 votos. Creo que si hubiéramos tenido que priorizar entre aprobar la reforma a la ley electoral y dar trámite al antejuicio, a largo plazo era más conveniente que aprobaran la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, líder al final pues vimos que se mantuvo un silencio, ya con eso había mandado un mensaje, pero el hecho de que después accionara en la Corte de Constitucionalidad para terminar de entrampar esto fue un mensaje todavía más claro y al final pues ver esto, el engaño que hicieron hacia la población, porque fueron horas, esfuerzos, recursos que la población invirtió para que se diera esta iniciativa de reforma a la ley electoral, que al final no pararon en nada. Yo lo que veo es una actitud del partido líder de no solo perversa, sino también una demostración de poder o demostrar que tiene la capacidad de lograr 105 votos, pero con lo que ellos decidan. Digamos, no los vimos presentes en las dos lecturas que se le dieron a las reformas a la ley electoral, más sí llegan a la tercera lectura y sobre eso ya habían impugnado ante la CC que no se habían obtenido los 105 votos en las primeras 2 lecturas. Llegan a la tercera, dan a entender que si ellos quisieran sí tendrían los 105 votos incluso para quitar el antejuicio al presidente Otto Pérez, sin embargo no lo hacen. Se confirma la alianza PP líder, sin embargo creo que lo más lamentable es que hay complicidad de otras bancadas, de otros partidos grandes como la UNE, como los diputados independientes que sin duda
habrá mucho que cuestionar estas Sí, actitudes. Carolina, precisamente a eso quería llegar en la plática, el hecho de que regularmente tendemos a hablar del líder porque al final es la fuerza más grande del Congreso, sin embargo no es la que toma las decisiones al final. Pero es que- Veíamos, por ejemplo, cómo 4 diputados de URNG que han manifestado públicamente su interés en votar esta inmunidad al presidente, simplemente no llegan. Yo Y sí- eso es avalar indirectamente Yo sí esta quiero ser agenda muy del líder enfático y en del el tema patriota. de la desfachatez de todos los diputados en realizar este tipo de acciones que al final de cuentas van en contra del pueblo. El pueblo los eligió, ellos están ahí para responder a los intereses del pueblo. Y algo me resuena en la cabeza en estos días y que ha estado en las páginas de los diarios y de los noticieros y es en la boca de los diputados, que es la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cuál democracia? Si la democracia es la voluntad del pueblo que llevó a estos congresistas a que legislaran a favor de sus intereses, no de los intereses propios. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Lo que están demostrando es una soberana burla al pueblo de Guatemala, burlándose en su cara. Y eso, de verdad, es una cuestión que a mí personalmente, y poniéndome una camiseta de ciudadano, me indigna, me enoja y es repudiable desde cualquier punto de vista ¿Y que sabes? no respondan a los intereses del pueblo, Y sino a los sabes que intereses eso va a propios. traer una gran consecuencia, porque últimamente hemos estado viendo nosotros manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, pero prácticamente le están jalando los bigotes a León y podemos esperar cualquier cosa en los próximos días. La gente no creo que se Hay, quede al final de cuentas tranquila. una sensación de burla de muchos sectores de la sociedad. Algunos de los congresistas, si ustedes han visto, por ejemplo, el presidente del Congreso está apostando a decir que en realidad este descontento es nada más de un sector. Al final de cuentas, es usted quien nos está viendo, el que, que tiene la decisión final de sentirse burlado o de sentir apoyo hacia el partido líder y el resto de partidos políticos. Sí, en efecto, nosotros hemos hablado constantemente que las grandes movilizaciones que han generado grandes cambios en los últimos 5 años en el mundo, principalmente en el mundo árabe, en algunos países latinoamericanos, tristemente no se han dado solo con movilizaciones, sino que hay cosas extras. Yo no quisiera hacer apología o una invitación a algo más, pero sí puede predominar en algún sector de la población este descontento que se traduzca en otras cosas que peligrosamente pueden ser más que manifestaciones. Ojalá no, ojalá la presión popular pueda permitir que hayan cambios para que el sistema político hoy no premie tener dinero y que el dinero sea el gran elector. ¿Saben qué es lo peor? Que cerca de 42 de los 119 diputados aproximadamente que buscan la reelección tienen altas probabilidades de ser reelectos para las próximas elecciones, para el próximo periodo legislativo. Así que usted es el que decide finalmente. Los esperamos en el próximo bloque.